¿cómo es posible que si el periodo 2002-2007 fue el de mayor crecimiento de la economía desde que el hombre está en la Tierra, se desvanezca tan brutalmente en tan pocos meses? ¿Qué pasó con toda esa enorme riqueza acumulada en 5 años del mayor crecimiento en la historia del mundo de la economía? Y de repente todo se desvanece en tan pocos meses. Esa es la pregunta o la inquietud más recurrente en la conversación que a mí me ha tocado en el último tiempo. Perdóname si te refraseo un poco la pregunta, pero yo creo que la magnitud del shock es tal que las palabras que uno usa para describirlo también son importantes, porque aquí el lenguaje importa. Aquí no todo se ha desvanecido. Y cuando digo aquí, digo en el planeta Tierra, no estoy hablando de Chile, porque en Chile los efectos del shock han sido mucho más acotados. Claro, la economía mundial anda más lenta y los precios de los activos han caído mucho, indudablemente. Han caído mucho más de lo que nadie anticipó. Pero no perdamos de vista que este no es el primer ciclo negativo que tiene el capitalismo. Los ha tenido y muchos. Y no nos olvidemos que crisis financieras en las últimas 2 décadas hubo la brasileña, la argentina, la mexicana, la asiática, la rusa, en fin. ¿Qué tiene de distinto esta? Tiene de distinto que no se origina en una economía de la periferia del mundo, se origina en la economía central del mundo y por lo tanto el shock es muchísimo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué preguntarás tú? Y mi respuesta vuelve necesariamente al punto donde iniciamos la conversación, porque el mayor mercado financiero del mundo cometió errores de regulación y de incentivos mal alineados que llevaron a una toma de riesgo excesiva, a una falta de transparencia inaceptable, y esto tuvo consecuencias y consecuencias grandes. Y la conjetura que existía en algún momento de que este sistema más complejo de relaciones financieras iba a diversificar el riesgo de modo tan sutil que estas crisis iban a desaparecer, esa conjetura yo francamente nunca me la creí, creo que mucha gente nunca se la creyó, pero hoy día, más allá de lo que uno creía o no creía, el hecho concreto es que el riesgo no solamente no desapareció, al revés, se amplificó y las consecuencias están a la vista. Ayúdanos, si te puedes parar y identificarte Prat para los efectos del programa. Fernando Prat, yo lo identifico, desde acá. Hola. Lo que es ser joven. Ministro, ¿qué tal? Buenas. Agradecido de la invitación. Declaro que el presidente de Estados Unidos, el 4 de diciembre del año 1928, le dice al Congreso de Estados Unidos de que era espectacular el porvenir de los años siguientes. Estados Unidos vivió una época de gloria. Me recuerdo un poco lo que se decía y que Florida, el estado de Florida, vivió entre el año 25 y 27 un boom inmobiliario no tan grande como el que hemos vivido ahora. Entonces, un poco para hacer historia. Señor Ministro, yo estuve en Europa bastante tiempo el año pasado, al principio de este año, y vi algunos detalles. Una Coca-Cola costaba 4 euros y en Estados Unidos $1. Un departamento en Barcelona costaba de 80 metros cuadrados, nuevo, 1.200.000 euros o 1 millón de euros, depende de la ubicación. Y en Miami costaba el mismo departamento $800.000. ¿Qué quiero transmitir con esto? Yo me dedico al acero, a la importación de acero, y hace 4 años el laminado en caliente costaba $160 la tonelada. Y la última compra que se hizo fue a $1.300 la tonelada y pidiendo por favor que me embarcara. Entonces, y ahora está a $490 y hay una oferta gigantesca de acero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De alguna manera estoy transmitiendo de que hemos vivido un crecimiento de muchos años y que creemos de que el próximo año va a haber un ajuste. Puede ser, hablan todos de 0,8, menos 1% Estados Unidos. ¿Y qué pasa si esto es mucho más grave? Creo que va a ser mucho más grave, porque los desajustes que hay en el mundo son gigantescos. Un departamento en Barcelona no puede costar $1 billón. Es imposible. Si el acero es un commodity, el cemento es un commodity. Las cerámicas son chinas, valen lo mismo que lo que vale acá. La mano de obra, perfecto, te acepto la mano de obra, la diferencia. El valor de la tierra, te acepto. Pero la diferencia
de 7 veces lo que vale un departamento en Barcelona a lo que vale acá, de 4 veces o 3 veces lo que vale en Barcelona, Estados Unidos, no tiene ninguna relación. Entonces quiero decir un poco, transmitir que los desajustes que hay en el mundo son de una magnitud gigantesca, que va a requerir mucho tiempo que se ajusten. Es una cosa. Segundo, que a Chile no le llega. Perdone, estoy totalmente de desacuerdo, porque efectivamente el Estado hizo la pega y muy bien hecha. El ministro le saca el sombrero. Pero ¿qué pasa con las empresas privadas que representan, no sé, el 80% del PGB? No sé cuánto, no sé cuánto. Por ejemplo, Cencosud. Te quedan 30 segundos. Ya, 5.500 millones de dólares de deuda tiene Cencosud. Lo dice la revista Estrategia, 5.800 millones, de los cuales vence 2.500 el próximo año, de deuda a corto plazo. Falabella lo mismo. Las 50 empresas sociales anónimas en Chile vencen el próximo año 33.000 millones de dólares en pesos y deuda. Eso es lo que dice la superintendencia. Las 500 empresas sociales anónimas le vencen el próximo año 62.000 millones de dólares. Entonces, el problema de liquidez, de pago, de solvencia, no es del sector público, es del sector privado. ¿Cómo va a enfrentar el sector público esta situación? ¿Le damos? Había divergencia en las cifras, pero yo creo que en el contexto se entiende, ¿no? Sí. Tú comenzaste tu pregunta con la anécdota esa que el presidente de los Estados Unidos, pocos días antes de la gran recesión, hizo proyecciones tajantes. Te añado otra. Irving Fisher, probablemente el principal economista de Estados Unidos en el siglo XX, pocos días antes del crash del año 29, también dijo, no, los precios de los activos han entrado en un plató permanente del cual no se van a desviar. ¿Por qué traigo esta colación? Porque yo creo que hay que ser escéptico respecto a las predicciones de la gente que las hace con demasiada certeza, sean ellas positivas o negativas. Siempre hay que añadirles una pizca de escepticismo. Y así como cuando la gente decía, mira, el cobre se va a ir a $5 la libra y no va a bajar nunca más y gastemos porque así va a ser, creo que el escepticismo en ese momento se justificaba. Y hoy, por Dios, que sabemos que se justificaba, ¿no es cierto? Lo mismo ocurrió para el otro lado, porque así como en un momento estaba de moda decir que los commodities iban a tener un boom permanente y para siempre, y cualquier persona que sepa de economía más o menos sabía que si la economía crecía menos, los commodities iban a caer, también corremos el riesgo opuesto, que se ha puesto de moda en este momento hacer la proyección inversa. Entonces la gente compite respecto de quién puede hacer la proyección más catastrofista. Lo primero era un error, creo que lo segundo también es un error. Tú dijiste que a Chile no le llega, yo creo que yo por lo menos esa frase no la he usado. Vivimos en el planeta Tierra, somos una economía abierta. La pregunta es, no si hay o no hay shock, evidentemente que si la economía mundial crece menos, que si los commodities fluctúan, a Chile le afecta. La pregunta es, ¿tenemos cómo defendernos o no? ¿Hicimos la pega antes o no? Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la respuesta, tú mismo lo decías, la respuesta es sí. Respecto de la liquidez, es muy importante entender las diferencias capitales, y no lo digo como propaganda a la revista, las diferencias capitales entre Chile y otros países del mundo hoy, y entre Chile y su propia historia. ¿Por qué? Porque el problema del financiamiento existió históricamente cuando se daban dos factores que hoy día están ausentes. Primer factor, cuando el país entraba a la crisis con un déficit externo grande, que te venían financiando. En el momento que el financiamiento se acababa, o te conseguías financiamiento nuevo, lo que era muy difícil, o achicabas el déficit. Y eso obviamente se llama restricción del consumo, restricción de la inversión. Diferencia capital de nuevo ahora. Chile entra a esta crisis con cuentas externas básicamente balanceadas. Pequeño superávit la primera mitad del año, un leve déficit en el tercer trimestre, pero muy lejos de las cuentas corrientes deficitarias que países como México, como Brasil, como Rusia tenían en el momento de sus respectivas crisis.